Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Estás en Códigos de Multiverso. Te saluda a tu amigo Alejandro de Conciencia en Amor Sagrado. Iván Donaldson de Iván Donaldson. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Hoy vamos a hablar de dualidad. Dualidad en todo, no solamente de tu dualidad, de mi dualidad, marido, mujer, novio, novia, no. La dualidad que está presente en todo el universo. Un tema bastante interesante, bastante escabroso y que también consideramos que es importante pues platicar un poco de esto, ¿no? Porque hay mucha gente que realmente no es consciente de este fenómeno llamado dualidad, ¿no? Sí, de hecho hay muchas personas que cuando les comentas la palabra así en alguna reunión o algo así, como que se quedan y eso que, como que viene representando, o es qué, el postre. Dualidad de qué, inclusive hasta de que representa dos aspectos, ¿no? Dos cosas. Y muchas veces se entiende como una especie como de doble vida. Me ha pasado en reuniones que entienden esta palabra dualidad como una doble vida o como una doble cosa o algo así. Doble ¿no? cara. Y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la dualidad creadora. O sea, tú les dices, no, es que quiero hablar de la dualidad. Y luego, sí, mi marido es bien dualidad. Ya. Sí. Ya. Sí, algo así. Y no, pues estamos aquí abordando la dualidad desde el punto de vista de las energías que componen el universo, que ya lo hemos tocado en algunos videos, ¿no? Por ejemplo, el Ometeotl, que es esta Ometeot, ¿no? Que también le dicen con ese acento, que es esta representación, que es como un yin yang con estas grecas estilo tolteca, que representan las dos fuerzas componentes, que es Tonantzin y Totatzin, y que estas son las que participan en la creación de todas las cosas, no solamente visibles o también invisibles, ¿no? Claro. Y creo que uno de los símbolos que más lo representa, que conocemos y que mucha gente ubica fácilmente, pues es precisamente el yin yang, ¿no? Este símbolo. El Tao. El Tao, ¿no? Exacto. El símbolo de la luz y la oscuridad, ¿no? Algunos dirían que de lo bueno y de lo malo. Otros dirían de el amor y el miedo. Y efectivamente, ¿no? Comprender que es un fenómeno, y yo me atrevería a decir que desde mi perspectiva es un fenómeno de la conciencia. La realidad como tal no es que sea dual, sino que nuestra conciencia, yo creo que está atrapada en esta percepción dual de las cosas, ¿no? Sin entender que es solo un principio que se manifiesta en dos, ¿no? En dos vertientes o en dos energías. Sí, ¿no? Es una concepción del ser humano mientras estemos en esta 3D. Exacto. Tenemos que aprender de esta dualidad. Es como el tiempo. También nuestro tiempo lo tenemos, o no nos queda otra más que verlo lineal en esta 3D. Que en ese sentido sería tiempo y espacio. Exacto. ¿No? Sí, de hecho en geometría sagrada pues se dice que al principio era todo uno, ¿no? Y se dividió en dos para conocerse a sí mismo. Entonces ahí comenzó este fenómeno de la dualidad, porque solamente así podía saber cómo era él, ¿no? ¿Qué era este ser? Y creó como un espejo, un otro yo para poder conocerse. Pero creo que se ha deformado esta dualidad y se ha provocado, ¿no? Que todos sintamos que somos separados, pero no entendemos que formamos parte de esta dualidad. Es lo mismo, es la esencia del uno, nada más que manifestada en diferentes facetas, ¿no? Pero sigue siendo uno. Claro, y principalmente también es porque siento que nuestra conciencia, o al menos nuestra mente racional, porque hasta en nuestro cerebro se encuentra esa dualidad de hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ¿no? Parte razón y racionalidad, y siento que es parte de nuestra conciencia y de la razón el querer ver siempre las cosas duales, ¿no? Las cosas dobles, inclusive nuestros ojos, ¿no? Ahí claramente se ve cómo está dividida esta percepción en femenino y masculino, en izquierdo y derecho, y no comprendemos que son dos ojos, y para poder percibir de manera correcta usamos los dos ojos, no solamente uno, ¿no? Entonces creo que parte de muchos conocimientos de la antigüedad consistían en entender el proceso de la dualidad, ¿no? Y entender el proceso de la unidad, entender que es una unidad que se divide en formas, ¿no? Y entender que no es que se divida, vuelvo a insistir, sino que, como dijo aquí Master Alex, es la propia conciencia humana la que entiende este universo en dualidades. Y es curioso, ¿no? Porque nuestra mente funciona de tal manera en que si creemos que algo es bueno, forzosamente creamos su contraparte, ¿no? Si queremos creer en un Dios que es bueno y amoroso, queremos creer que existe el chamuco y un ser maligno y oscuro, ¿no? Y siempre tendemos a hacer esta dualización. Y bueno, yo creo que eso también tiene mucho que ver inclusive con libros de conocimiento ancestral, ¿no? Como por ejemplo los escritos por Hermes, como este libro que hemos estado leyendo, el libro de Maat,
en el que se explica esta configuración del universo, yo creo que con mucho para que nosotros, las personas, o en este caso el practicante, el alumno, el buscador, comprenda estas fuerzas, ¿no?, de las que está hecha la naturaleza, el universo, el cosmos, y cómo nos integran a nosotros y cómo nuestro comportamiento está influenciado por esas fuerzas desde el punto de vista mental. Claro. Oiga, Master, yo le tengo una pregunta. Dice que cada uno vemos con los ojos, pero los que están tuertos, ¿cómo le hacen? No, los que están tuertos pues ven con un ojo, ¿no? Pero me refiero a que es... Usan el otro, el tercero. No. Es de refacción. No, pero me refiero a que pues sí existe esta dualidad implícita, ¿no? Inclusive en Egipto, ustedes saben, es esta escuela de los misterios de Horus, ¿no? Entonces existía esta escuela externa, que es el ojo derecho de Horus, y la escuela interna, que es el ojo izquierdo, lo femenino y lo masculino. Y desde el punto de vista de los egipcios, o de la magia hermética, o el conocimiento, o la filosofía hermética, Lenny no me dejará mentir, existe esta concepción de lo bueno y lo malo, y es precisamente para que nosotros, como seres que existen, con alma, podamos evolucionar y entender la diferenciación entre ambos. Y sobre todo yo creo que el punto más importante es el equilibrio, ¿no? Entender que la vida se desarrolla y existe a través del equilibrio, ¿no? Sí, claro, que eso también es algo muy interesante. Se olvida, a lo mejor se nos olvida un poquito, que existe también una ley, ¿no? Incluso está en el Kybalión, que es la polaridad, y que habla de que la dualidad o los dos extremos no son más que parte de una misma cosa, pero en diferentes grados. Entonces muchas veces lo que entendemos es que existe el bien y existe el mal, y por lo tanto, si yo soy bueno, no soy malo. Pero no entiendo que simplemente estoy viendo la misma situación, es la misma situación exactamente, nada más en cierto grado. Pero eso no quiere decir que yo no pueda tener ciertas cosas que puedan considerarse del lado del malo, ¿no? Exacto. Sino, porque al final de cuentas es lo mismo, es como si tú te estuvieras conociendo diferentes grados y estás tomando una posición diferente en cada instante. Pero a final de cuentas, creo que eso es algo que tenemos que ir trabajando poco a poco, ir conociéndonos para dejar de identificarnos y creer que somos algo, sino simplemente estamos, como hace rato lo mencionaba Master Iván, nuestra conciencia está tomando un punto de referencia para aprender, pero eso no quiere decir que sea absoluto. Al rato puedes aprender otra cosa, puede ser cambiante, algún día puedes estar en el frío, algún día puedes estar en el caliente, pero no tiene ningún concepto ni bueno ni malo, sino simplemente es parte de la vida, ¿no? Ahí es en donde... Perdón, decía una frase ahorita que me vino a la memoria, decía que cuando encuentres un hombre bueno, imítalo, y cuando encuentres un hombre malo, analízate a ti mismo, ¿no? Sí, claro. Exacto, sí, exacto. Es lo mismo. Sí, yo lo que iba a decir sobre lo que estaba diciendo Master Len es esta cuestión de la mente dualista, ¿no? La mente dualista es aquella que discrimina, que segrega, que separa, la que contempla los extremos de una misma cosa como dos cosas diferentes, como dos cosas aisladas, separadas e inconexas. Entonces existen obviamente filosofías, conocimiento ancestral o conocimiento iniciático, que nos ayuda a comprender que no son cosas separadas y que nos empieza a adentrar en el conocimiento de lo que se llama la integración de las fuerzas, no solamente convertirlas en dos. Como decía también un gran maestro, no existen oposiciones, solo hay opuestos, pero no hay oposición, es lo que decía. Entonces, cuando comprendemos esta verdad, podemos darnos cuenta de que no se trata de poner en pugna a uno de los extremos con otro, sino de aprender a integrarlos, que es lo que también se decía en el budismo como el camino del medio, ¿no? Exacto, el camino medio. Sí, y que en Geometría Sagrada sería el número 3, Claro. que es el que integra, ¿no? Y entender también que es muy curioso porque al fin y al cabo esta idea, por ejemplo, de lo bueno y lo malo en el ámbito humano es muy subjetiva, ¿no? Hay grupos, seres humanos o etnias particulares o países en el cual la población de ese país o de esa etnia piensa que una cosa es mala y en otro país piensan que es algo bueno, ¿no? Entonces, un clásico es, por ejemplo, esta famosa fenómeno del eructo, ¿no? O el erupto, como el sapo, el sapito, como en Occidente pues está visto como algo muy mal, ¿no? Así como qué falta de respeto, y en otros países como en Oriente es como un símbolo de que le gustó mucho la comida, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo bobo, simple, pero ahí podemos ver cómo también esta idea de la dualidad y lo que consideramos bueno o malo tiende también a ser subjetivo y depende de la percepción de cada ser humano y lo que elija como ver como bueno o como malo, ¿no? Uh-huh. Ni tan bueno ni tan malo, ¿no? Ni en tan, el punto medio. También de acuerdo que en
no me gusta decirlo hasta la mexicanidad, o mejor dicho, la anahuaquidad, el tonal y el nahual, que el tonal habla del cuerpo, de lo interior, y el nahual es el universo, o sea, que lo que puede tocar de tus pies hacia abajo es el tonal, y hacia adelante es el nahual, o el gran misterio. Sí, exacto. Y entender que la clave consiste, y de nuevo vamos a estar repitiendo una y otra vez lo mismo, porque consiste en el equilibrio, ¿no? En esta parte que es equilibrar estas dos fuerzas, y eso nos conecta inclusive con el Sagrado Trino, la Sagrada Trinidad, que ahora todo el mundo cuando ve un triángulo, ¿no? Y dicen, los Illuminati, ¿no? Y no comprenden que es un símbolo que invita al equilibrio, como bien decía acá Master Len. Es un símbolo que significa el equilibrio. Curiosamente, la dualidad, por ejemplo, en el tarot de Marsella y en todos los tarots que han sacado, en el egipcio, que se supone que es el original, según algunas líneas, y que eran 22 especies de cuadros que estaban en la gran galería hacia la gran pirámide. El segundo arcano, que es la sacerdotisa, representa también a Isis, y atrás lleva unas columnas que es blanca y negra, que representa precisamente la dualidad. Entonces es curioso cómo la sacerdotisa, ¿no? Que es esta mujer que tiene estos conocimientos y que practica estos conocimientos, y es, digamos, quien está presentando este conocimiento de trascender la dualidad, ¿no? De trascender estas ideas de bueno o malo, correcto o incorrecto, luz o oscuridad, y comprender que pues es una unidad, ¿no? Curiosamente después viene el 3, que es la emperatriz, ¿no? Que es esta parte que es la creatividad, también tiene que ver con la inspiración, híjole, es todo un mundo eso del tarot, pero ahí podemos ver cómo estaba significando eso. Y en muchos templos antiguos y en algunos templos no tan antiguos, algunos me imagino que órdenes, porque nosotros no pertenecemos a ninguna, bueno, sí, a la orden secreta de los códigos del multiverso, a ECO también, pero sé que de algunas órdenes masónicas y demás tienen también estas dos columnas. También es algo que se representa en el piso de algunos lugares o templos masónicos, que son este piso de ajedrez, ¿no? De blanco y negro. Y que representa también cómo el adepto, el alma, tiene que avanzar a través de este mundo de luz y de oscuridad, a través de los contrastes, ¿no? A través del contraste, exactamente. Sí. Y esto nos enseña cómo podemos aprender a lo que consideramos bueno si no conocemos lo que consideramos malo, ¿no? Entonces solamente a través de experimentar en nosotros mismos estos opuestos podemos llegar al equilibrio, ¿no? A entender que el equilibrio consiste en esto. Otro punto importante es, por ejemplo, la visión, otra vez, ¿no? Y hablando del ojo, no podríamos ver sin obscuridad. Si no existieran puntos de sombra o puntos oscuros, no podríamos distinguir ningún objeto. Imagínense, si todo fuera luz, pues no veríamos nada, así nos estaríamos azotando con todo, porque no habría esta oscuridad que limita, ¿no? Este aspecto de la luz, ¿no? De buen punto, sería como observar en segunda dimensión, no tendríamos una perspectiva de tercera. Exacto, y principalmente es esto, Alex, que sin esa sombra, si nosotros quitamos los puntos de sombra y solo dejamos la luz, sin contraste, pues, ¿no? Esa es la clave, ¿no? La misma visión nos enseña cómo a través del contraste podemos ver. Si no existe el contraste, no podemos ver, ¿no? Claro, ahí es en donde entra la gran capacidad de la conciencia humana, que es el discernimiento, ¿no? Exacto. La capacidad de discernir, que es la capacidad de elegir, que no tiene que ser una sentencia. No porque elijas una cosa un día significa que te tengas que casar con ella el resto de tu vida. A lo mejor un día puedes cambiar de opinión y decidir que otro día te funciona mejor otra cosa, y si eso funciona bien para tu aprendizaje, si eso es bueno para tu vida, para lo que tú estás compartiendo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no probar diferentes experiencias, ¿no? Eso lo dices por blasfemo, pero sí. Muy de acuerdo contigo, Richard. Fíjate que es bien interesante lo que acabas de mencionar, debido a que desde niños siempre nos polarizan demasiado nuestros padres, ¿no? Exacto. Y saber con quién, desde los jueguitos, ¿te acuerdas? ¿Con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Oye, ¿a qué equipo le vas? ¿A la América o al Cruz Azul? Exacto. Sí. Tienes que seguir la religión de tu padre, porque también él era católico. Los niños azul, las mujeres rosita. Exactamente, qué feo cómo nos inculcan desde pequeños, inculcan desde pequeños. Y otras peores, como ¿estás conmigo o estás en mi contra? Sí, en mi contra, sí, es cierto. Sí. Qué feo, pero es maravilloso lo que dijiste. Después tienes la oportunidad de elegir nuevamente y no pensar que porque tu padre te eligió un partido político, un equipo de fútbol, tienes que estar toda la vida casado con él. Claro, es lo maravilloso. De hecho, como lo hemos mencionado muchas veces, el cambio es una de las leyes, ¿no? Es inmutable. Y también nosotros somos personas que cambian. Podemos cambiar, tenemos la facultad de cambiar. Si ese cambio nos beneficia y nos trae algo mejor, ¿por qué no? Exacto. Creo que, y eso también es parte de lo que
estamos trabajando como seres humanos, ¿no? Entender que nos enseñaron que existía la dualidad y a lo mejor en algún momento nos creímos esto de que, bueno, entonces si existe la dualidad, entonces hay buenos y hay malos, hay color negro, hay color blanco, ¿no? Y todos estos absolutismos, pero era parte de ir conociendo estos extremos para después integrarlos, y esta es la parte interesante que viene, ¿no? Estamos en la época de conocer para qué conocimos esos absolutos, ¿no? Que incluso nos enseñaron nuestros padres, nos enseñó una religión, nos enseñó la escuela. ¿Para qué nos enseñó todo eso? Pues para integrarlos, para que los conociéramos a lo mejor a su máximo nivel, ¿no? Sobre todo si hablamos de épocas muy duras en la historia, donde dices, ¿por qué hubo tanta crueldad, no? Y pareciera que te llevó, observándolo de fría forma, así muy frío, dirías, bueno, fueron épocas muy crueles y el mundo no puede ser tan cruel, entonces era muy oscuro y todo esto, pero eran épocas que teníamos que vivir para que hubiera épocas de luz, pero no solamente para quedarnos después en puras épocas de luz, sino para llevar esas dos informaciones e integrarlas en una sola para que comprendiéramos todo lo que significa estar en esos extremos. Exacto. Pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Sí, y en ese sentido nos sirve mucho observar en los símbolos cómo se está representando esto que estás diciendo, que también lo dice el principio de polaridad, ¿no? Que cada extremo contiene en sí mismo la semilla de su opuesto. Claro. Que significa que nada es tan bueno y nada es tan malo. El mismo yin yang. Es el mismo yin yang, la representación, ¿no? Que está también en muchas otras culturas en diferentes formas. Exacto, como decía Lenin hace rato, ¿no? Que está en un punto que se divide, tienes dos, y está un tercero que es el conciliador. Les decía yo hace ratito, el tonal y el nahual. El tonal, vamos a decirle para que más o menos agarre la onda, es la tierra. Y el nahual es de la tierra lo que está hacia arriba, todo el universo. Y nosotros estamos en medio. Podemos... Así que seríamos nosotros los conciliadores de estas dos polaridades. Exacto. Claro. Tenemos la capacidad. Sí, y regresando a lo que tú comentas del tonal y el nahual, incluso Don Juan lo decía, ¿no? Claro. Hay épocas donde se desarrolló muchísimo el tonal y hay épocas donde se desarrolla muchísimo el nahual. Y las dos épocas han generado pues muchos problemas porque pues no se entiende mejor esta parte, ¿no? Que se tiene que integrar absolutamente estos dos mundos, porque no puedes vivir uno sin el otro. Y a veces se piensa que solamente trabajando el tonal podemos lograr ciertas cosas, o solamente trabajando el nahual, pero sí se tiene que hacer una integración de las dos cosas para que pues esos extremos no causen problemas, ¿no? Claro. Refiriéndote al materialismo y a la espiritualidad. Claro. Hay gente que piensa que la espiritualidad está peleada con el materialismo. Claro. No, tenemos un cuerpo material. Si fuéramos solamente espirituales, seríamos espíritu. Claro. Exacto. Entonces Sí. hay que integrarlo. O visto de otra forma, que la espiritualidad está peleada con la abundancia. También, ¿no? Es que eso es malo, es malo. Es que si eres espiritual, ¿por qué tienes dinero? Si ¿no? tiene ¿Por qué- dinero es malo. ¿Por qué estás generando si Sí. eres espiritual, no? Que, o sea, que ya hay un conflicto. Y aquí me gustaría también dirigir esta plática a un punto más profundo aún. Recuerdo mucho esta frase de Carl Gustav Jung, ¿no? Cuando decía, las personas no se iluminan viendo colores y luces bonitas, ¿no? Sino adentrándose en su propia oscuridad. Y esto es lo interesante. También recuerdo una frase que dice, yo soy bueno porque conocí el infierno, ¿no? Pero no porque conocí el infierno de que me lo hayan platicado, sino porque estuve en él, ¿no? Entonces, solamente cuando vivimos precisamente en los opuestos, cuando realmente vives cosas limitantes, estás en tu propia oscuridad y la reconoces, puedes realmente comprender que existen otras formas, otros caminos, y realmente tu alma se abre. Y el gran problema que tenemos, yo siento, es esta idea precisamente de los opuestos y las moralidades y estas cosas, y hacen que las personas, en lugar de vivir la experiencia y aprender en carne propia y tener sabiduría, pues realmente quieren huir de eso, y lo único que están haciendo es retrasar un proceso que es inevitable, ¿no? Sí. Huirle al dolor, ¿no? Exacto. ¿Cómo Y vas a esto es aprender? integrar precisamente esa sombra dentro de nosotros mismos, ¿no? Creo que este tema está interconectado con el proceso de individuación de Jung. O sea, no hay manera que no esté conectado, ¿no? La única manera de poder salir de esta visión dual, pues es conociendo ambos aspectos para poder integrarlos dentro de uno mismo, ¿no? Cierto. El maestro Jesús era pobre, ¿no? Ah, sí, también. Era pobre. Sí. Si no que sabían, viene de reyes, su sangre venía de reyes. Y en todo caso, hay una parte en la Biblia que no me acaba de encantar, que dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Creo que más bien la palabra pobre está mal empleada en la Biblia, o la cambiaron, la transgiversaron. Creo que más bien se refería a la humildad, ¿no?
Yo también creo que va por ahí, o inclusive al alma, ¿no? Sí. Pobre de alma o rico de alma. Bueno, habría que meternos más a estudiar esto, y creo que Neville Goddard también dice ahí algo interesante sobre esto, porque es como un simbolismo, ¿no? De nuestra propia mente, ¿no? Sí, y querer etiquetar, ¿no? Yo también me acuerdo que el nombre de la rosa, hay por ahí un tratado donde están, un capítulo más bien, donde están platicando acerca de la religión y de Jesucristo, y por ahí había alguna orden, que si no recuerdo, los franciscanos, que decían que Jesús era totalmente pobre, entonces tenían que seguir los pasos de Jesús, ¿no? Y había otra orden, que ahorita no recuerdo cuál es, pero que decía que era todo lo contrario, que Jesús era un millonario y que había vivido muy bien, y que por lo tanto ellos tenían que vivir como pues millonarios, ¿no? Porque así había vivido Jesús. Entonces traían una gran disputa entre ellos, pero justo es de lo que estamos hablando. Estaban dualizando a Jesús para obtener de ahí un grupo. Exacto. Y decir nosotros somos mejores que los otros porque tenemos la verdad, porque Jesús o era pobre o era rico. Exacto. Y no entienden que pues tienen que integrar todo eso en donde está, yo creo que en sus enseñanzas, ¿no? Claro, que van más allá de si es rico o pobre, ¿no? Claro. Sí, Bueno, si traía sandalias era porque a él le gustaba andar en sandalias. Sí, claro. Y eso se viene traduciendo también desde hace mucho tiempo en esta cuestión que se tiene hacia o contra las personas que profesan el judaísmo, ¿no? Hacia los judíos. También. De que si tienen mucho dinero y que si los judíos son malos, o que si los judíos. Y yo he escuchado tantas quejas acerca de eso, y lo que les digo, pues es que han trabajado un montón, han superado un montón de cosas. Se apoyan entre ellos. Se apoyan, son solidarios, se apoyan, entienden el sentido de la abundancia de una manera muy diferente que la gente que ha crecido en los círculos católicos o cristianos, ¿no? Digo, no hay sus excepciones, no quiero decir que todos, porque también esto de la generalización en la que tendemos a caer, no todos los ricos son malos, todos los pobres son buenos. Y es que ese es el problema, que como nuestra mente está en este proceso de dualización y de opuestos, tendemos inconscientemente a querer hacer esto de que Pink Floyd también en una de sus canciones, ¿no? Us and them, ¿no? Nosotros y ellos, ¿no? Entonces, sin querer, está arraigado en nuestra conciencia, y por ejemplo ahorita mismo lo estamos haciendo, ¿no? Es que judíos o católicos, y no entendemos que somos seres humanos, ¿no? Sean judíos, sean mahometanos, sean budistas, sean amarillos, sean negritos, de color, porque si no se ofenden otros. Se van a censurar. Sí, sean de color rojo, etcétera. Entonces entender, ese es un gran ejemplo de cómo se rompe la dualidad, se rompen los opuestos, se superan y se trascienden. Dejas de entender el mundo como algo dividido y seres humanos que son una cosa u otra, y entiendes que somos seres humanos, ¿no? Y el gran ejemplo también de esto pues son los países, ¿no? Esas líneas imaginarias que porque a alguien se le ocurrió y por poderes y muchas otras cosas e intereses seguimos respetando, y la gente sigue creyendo que pues es de un país y es de otro, sin comprender que es de la Tierra, ¿no? Y la Tierra a su vez es del universo, ¿no? Claro. Sí. Me hiciste acordar de también otra canción de Tool, ¿no? La de Riding To. Claro. Que incluso había un video, pero ya lo quitaron ahora en YouTube, pero me acuerdo mucho que ese video empezaba así, ¿no? Un ser que de repente manifestaba a otro ser, el que empezaba a vivir en este planeta, y de repente se daba cuenta que a su alrededor empezaban a ser otros seres, y él empieza a querer poseerlos, y ahí es donde se rompe, porque él deja de ser uno para convertirse, deja de ser uno y siente que está separado de la fuente que originó todo eso, y empieza a crear todo un conflicto en el mundo, porque no entiende que la dualidad solamente es para que él entienda o pueda vivir en este mundo, pero no es la dualidad. Él se olvida más bien que simplemente es para eso, porque él sigue siendo una unidad, ¿no? Claro. Entonces después se empieza a hacer hasta guerras por esta dualidad, se empiezan a crear religiones por esta dualidad, que es el no entender que tú sigues siendo una unidad que está conociéndose a sí mismo en este planeta, y es el trabajo que estamos realizando aquí, ¿no? Exacto. Y la dualidad sería el espejo con el cual te vas a reflejar para poder hacer un trabajo interno. Es lo que te iba a decir, ¿cómo puedes reconocer a la mente dualista cuando estás comparando las cosas, cuando estás comparando esto es mejor que aquello, esto es mejor que el otro, o esto es aceptable, esto es rechazable? Digo, obviamente volvemos a la misma cosa del discernimiento, ¿no? Hay cosas que te resuenan, hay cosas que no te resuenan, pero eso simplemente son elecciones. O el problema de querer generalizarlo. Sí, en algún momento de la vida, algo que me parece que es terrible me va a funcionar, pero a lo mejor en otro momento de la vida voy a entender que eso que creía terrible pues no lo es. No entonces lo era tanto. En
entender que nada es general, o sea, no podemos generalizar y querer ver todo de una manera y ya no se mueve, ¿no? Entender que el universo es dinámico y ese es el punto. Claro. No, y la cuestión absolutista. Exacto. Por decir, Lenin, se te ven mal los lentes. Van a decir, oye, pero a mí sí me gustan mis lentes. No, es que se te ven mal, ¿no? Lo lógico es, oye, pues ese es tu gusto, a mí me gustan, claro, ¿no? No por eso tengo que generalizar de que se te ven mal. Exacto. A ojos de quién, ¿no? Claro. Sí, claro. Y lo peor de todo es que yo te luego puedo es con decir, muchas Lenin, cosas. se te ven muy bien los lentes. Exactamente. Gracias. Igual mucha gente, igual como música, por decir las cumbias. Que le gustan. Esa es música, bueno, peor el reggaetón. ya caí en eso. O sea, no porque sea música que no te gusta, no quiere decir que esté mal su arte, que esté mal, exactamente. Claro. A lo mejor no deja nada positivo para mí, para otra, alguien sí le puede dejar algo positivo que le hagan perreo, ¿no? Es un enfoque, está muy bonito. Sí. Exactamente. Y es que no es malo, ni ese también es hasta para otro programa completo, y es precisamente que aprendamos algo que a mí me falla muchísimo, para ser honesto, y es esto de aprender a respetar las creencias y las visiones de los demás. Por más que uno piense y diga es que eso es muy estúpido, es que eso es nefasto, hay que aprender a honrar y respetar esa visión y decir, bueno, no, es mentira. ¿no? Y entonces no es cierto. entender no es cierto. que pues son visiones. El problema está cuando yo quiero que mi visión del mundo sea la misma para todos, ¿no? Y todos estos temas, aunque no lo crean, tienen que ver con la dualidad, ¿no? Con el problema de el dualismo, ¿no? De ahí vienen las separaciones todas, las fronteras, todo lo demás. Exacto. Creencias. Sí, las creencias. Hábitos, ¿no? El veganismo. Tú eres yo soy muy bueno porque soy vegano y tú estás mal por matar animalitos que sufren. Depende de quién. Pues sí, depende de quién, depende de las formas. Pero ya, fíjate cómo ya está uno juzgando a la otra persona y me estoy haciendo dual. Yo soy bueno, tú malo. Exacto. Sí, no eres bueno. Ya con ese ego que traes, mejor vuelve a comer carne. Sí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y así cada cosa, pero al final, pues entender que cada uno está en su propio camino, cada uno está viendo sus propios contrastes y entender que siempre la solución es el punto de equilibrio, ¿no? Sí. Ni muy, ni tan. ¿no? Respeto. Y como que también creo que es interesante como entender estos polos o irlos observando para ir tomando un pedacito y entendiendo que cada quien tiene su propia fórmula, ¿no? A lo mejor la tuya va a contener hablando de ejemplo, ¿no? De colores blanco y negro. A lo mejor la mía va a tener un 50% de blanco y 50% de negro. Pero a lo mejor tu fórmula va a ser 40% blanco, 60% negro, y no está bien ni mal, sino simplemente es tu fórmula y es la fórmula que puedes llevar a tu vida y que te está funcionando, ¿no? Exacto. Y eso puede funcionar en los grupos que decimos, ¿no? O sea, ¿por qué me radicalizo absolutamente y no entiendo que esa fórmula es para mí? Déjalo en gris. Ajá, y que esa fórmula yo la he ido entendiendo de estos extremos y a lo mejor muchas veces nos cuesta un poquito de trabajo entender a alguien. Ejemplo. Luego, perdón, rápido, hay gente que, oye, ok, 50-50 blanco y el mío 60-40, pero el mío es más gris que el tuyo, ¿eh? Está Sí, mejor. claro. Mi gris es más clarito. Ni porque lo dejes en gris. Sí, claro. Sí, perdón, y puedes y integrar esta fórmula y también entender que esta fórmula a lo mejor va a cambiar después, ¿no? A lo mejor después va a ser 40% blanco y 60% negro y vas a decir, ay, entonces ya tengo 60% negro, ¿qué está pasando? Nada, absolutamente nada. Estás aprendiendo que cómo se vive con ese 60% del ingrediente y punto. Sí, ¿no? y volvemos a lo mismo, ¿no? Evitar la generalización y aprender a respetar las creencias y visiones de otros, ¿no? Es como, o sea, si somos honestos, ¿no? Pues a mí realmente, ¿qué me importa realmente lo que otra persona esté haciendo de su vida, ¿no? Claro. Si según yo esté equivocado o esté equivocada en su forma de ser, pues la única manera que va a aprender es haciéndolo y que por sí misma se dé cuenta, ¿no? Que aprenda. Exacto. Entonces, pues aprender a respetarlo, y siento que eso es parte del equilibrio, ¿no? Y también es un ejercicio de reflejo interior. Si yo me respeto a mí mismo y respeto mis propias creencias, forzosamente respeto y acepto las creencias de otros. Pero si yo mismo estoy bloqueándome, si yo mismo traigo estas contradicciones conmigo mismo, mi manera de querer salvarme a mí mismo es proyectándolas en los otros y queriendo ser que los demás vivan de tal manera, culpando a los otros, cuando pues es solamente un acto de ignorancia absoluta, ¿no? Peinando el espejo en lugar de peinar tu propia cabeza, ¿no? Claro, les das chance hasta que se den cuenta que uno tiene la razón. Te lo dije, ya ves. A mí me gustaría plantear una cosa aquí en este punto del episodio,
que es, ¿a qué se refieren cuando, por ejemplo, decían esta cuestión de que, no me acuerdo si decían que Jesús o Dios odiaba a los tibios, ¿no? O odia a los tibios. Los vomita. Que vomita a los tibios. ¿Qué significa realmente esto? ¿Tiene que ver con eso de ni estar demasiado inclinado a un extremo o estar demasiado inclinado al otro, o no tiene que ver con eso? Yo sí te puedo contestar. Ayer platicaba con Fabi eso precisamente. Fíjate que el tibio es alguien que se jala para el lado que le convenga más. Uh-huh. Si por decir una cuestión de cuando los martirizaban a los cristianos, muchísimos se creen que dijeron, no, yo no soy cristiano. Sin embargo, por adentro te voy a hacer creer que no es cierto. O sea, es como la persona que no tiene convicciones verdaderas. Exacto, los cobardes, que dicen que por cualquier cosa de peligro, a mí no me matan, yo voy a hacer, finjo que voy a hacer, que creo en lo tuyo, me friego, me sometes, pero en el fondo yo sigo creyendo lo que yo quiero. Eso es lo que se refiere más el tibio. Yo la verdad admiro mucho a los ateos, sinceramente, porque están firmemente creyendo en algo. Sus convicciones las tienen firmes. Qué bueno, es muy respetable, ¿no? También al fanático que está muy metido, qué bueno, tiene una convicción firme. Tiene algo más bien por qué vivir. Pero ¿no sería eso también como caer en el extremo de algo? Sí. El fanatismo. Es que hay que entender aquí que la Biblia y todas estas enseñanzas tienen diferentes aspectos, y otra vez el error de querer generalizarlo en todo, ¿no? Entonces, yo creo que un ejemplo que tiene que ver mucho con lo que decía aquí Master Alex es, por ejemplo, hay un lugar, hay una puerta oscura y nadie sabe qué hay del otro lado, ¿no? Y una persona, pues a través de la deducción, de la lógica, determina que del otro lado no hay nada, ¿no? Simplemente hay un cuarto y no hay nada malo del otro lado. Y otras personas, por superstición y por ideas, dicen que del otro lado está el chamuco y te va a comer y te vas a morir, ¿no? Entonces, un ejemplo de un tibio sería esta persona que alardea, ¿no? Y dice, es que del otro lado no hay nada, yo ya investigué que no hay nada, y cuando le dicen, pásale, cruza la puerta, es ahí cuando dicen, no, porque todavía no estoy tan seguro. Eso para mí es a lo que se refiere como ser tibio, ¿no? Cuando no eres fiel a tu convicción. Eso no significa, y es por eso es donde está el problema, que no cambie en un futuro, ¿no? Claro. En algún momento, gracias a que no fui tibio y me atreví a hacer ciertas cosas, entendí que a lo mejor por ahí no era el camino, pero no podemos generalizar. Y sí, lo que ustedes dijeron es esta idea de ser bueno siempre de tal manera, ser malo siempre de tal manera, ¿no? Aprender que todo es dinámico. Y con esta parte estamos llegando ya casi al fin del programa, y yo quisiera cerrar diciendo y comentando que se trata, como siempre he dicho, de un equilibrio dinámico, no un equilibrio frío, ¿no? Sino que va cambiando, se va modificando. Hay que hacer un video al respecto, igual y me voy a aplicarme ahí haciendo uno, y es esto que decía el gran Ragnesh, ¿no? Ragnesh decía, es que un hombre espiritual no puede ser coherente. No hay manera en que sea coherente un hombre espiritual. Es coherente consigo mismo y con su camino, pero con las ideas del mundo no puede serlo, porque en algún momento va a creer que una cosa es así, pero cuando evoluciona y se transforma, se da cuenta que tal cosa no era de esa manera y cambia. Entonces, desde el punto de vista de alguien externo va a decir que incongruente, pero desde su punto de vista está siendo muy congruente, que, ¿no? De hecho es la carta del rebelde, ¿no? Exactamente. En el tarot de Osho, que no representa al rebelde sin causa, sino al que está honrando su propia verdad. Muchachito rebelde, ¿no? El cinturón ingues. Sí. Y bueno, yo con esta parte me despido. Les mando un abrazo muy, muy grande. Aplausos. Bueno, aplausos. Carajo. Creo que si tocar el tema de religión también, Richard, la tibieza es el no tener una pasión por la cual vivir, una convicción férrea, que tú digas, yo quiero hacerme biólogo, a como dé lugar yo voy a lograr ser biólogo, ¿no? Amo la biología. Pero si estás tibio en el aspecto, es que mi papá me dijo que tengo que estudiar arquitectura, bueno, le voy a hacer caso. Eso es la tibieza, ¿no? No tener una pasión. Así como usted no le aplica, y si quiere ser arquitectura biológica, arquitecto podría estar bien. Va a construir casas con florecitas, como los hippies. Bueno, yo también con esa me despido. Un abrazote grandote en todo corazón. Aplausos, carajo. Sí, yo también creo que lo que mencionabas, lo de tibio, es, pues a lo mejor se refiere al hecho de que, pues, ¿quién te puso esa agua, no? A lo mejor te la pusieron a ti. Puso los huevos a tibiar, ¿no? Sí, esa es el agua que tienes que estar ahí. El agua que tienes ahí, pero tú no la pusiste, ¿no? Y tú no has determinado que a lo mejor puede ser un poco más fría ni más caliente porque así está. Entonces me meto a bañar a lo que hay. Y nunca me hago la pregunta de, oye, ¿y si la caliento un poquito más, qué sucede?
Y si la enfrío un poquito más, ¿qué sucede? Simplemente me quedo con, no, pues ya es el agua que me dieron, es el agua que me heredaron mis padres. Exacto. Y por lo tanto yo quiero ponerla solamente en esa temperatura porque así, y creo que a eso más bien se referiría, ¿no? Sí. Y yo de mi parte, pues sí, creo que es muy interesante esto de la dualidad. Es un trabajo diario, ¿no? Que estamos ahí como seres humanos trabajando. Es muy interesante conocer la dualidad también, pero entender que es parte de un conocimiento para observarnos a nosotros mismos solamente. Pues muchas gracias, mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Aplausos, aplausos. Y también para cerrar, pues sí, efectivamente yo creo que esa tibieza en la que puede atravesar cualquier persona en cualquier momento en su vida, encontrarse en un momento de disyuntivas o encontrarse en un momento de flaqueza, de debilidad, de no saber, de no encontrarse a sí mismo, de confusión o cualquiera de estas cosas, también por las mismas enseñanzas, ¿no? Las enseñanzas tan valiosas que nos han dejado en diferentes ideologías o corrientes. No tiene que ver la religión, sino que el primer paso es reconocer que lo estás, ¿no? Reconocer que estás confundido, reconocer que no te encuentras, reconocer que no has hallado ese propósito, como decía Master Alex, ¿no? Que no has encontrado ese propósito que te da la pasión para expresarte, para ser el que eres, para ser lo que eres tú, lo que veniste a aportar aquí en la vida. Entonces, pues invitarles también a todos y cada uno que sientan eso, pues que se den la oportunidad de ir un poco más allá, de abrir los ojos, de ir más allá de lo que les contaron, de lo que les decían, de que les decían es que el agüita nomás está así en esta temperatura y ya, ¿no? Si no, pues yo tengo mi propia agua y yo la voy a poner a hervir y a enfriar y como yo la quiera hacer para conocerme realmente, ¿no? Claro. Ahí entra también una cuestión filosófica, ¿no? Con lo que decía Lenin también. Si tú pones el agua demasiado fría, te vas a congelar. Si pones el agua demasiado caliente, te vas a quemar. Otra vez, en medio. Sí, claro. Volvemos al medio. Pero tienes que ponerla y tienes que vivirlo, ¿no? Claro, porque si no... Exacto. ¿Cómo sabes que está caliente como está frío si no lo viviste? Es correcto. Como dijo el buen Alex que con todo su chiste, ¿no? ¿Cómo sabes que está? Pues pruébalo, échale. Exacto. Antes de juzgar, pruébalo. No lo vayas a contar. Entonces, pues prácticamente eso, ¿no? Exacto. Darse la oportunidad de ir más allá de los esquemas que uno tenía pensados que uno es en su estructura. Aplausos. Y pues bueno, se despide Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Y antes de cerrar, pues ya pues nada más recordarles que se suscriban, le pongan me gusta, activen la campanita. No sean tibios, suscríbanse. Porque eso decía, ¿no? En unas escrituras prohibidas, ¿no? Exacto. ¿Cómo estaba? En el libro prohibido, ¿no? De la antigüedad decía, ¿no? Sí, algo así. Sí, la tibieza no va a lograr nunca que te suscribas a Camino a la Gnosis. No. O a Música Cuántica, o a Ivan Donaldson de blogs, o a Conciencia en Amor Sagrado, y los o a códigos. Es que es el postre, ese es el postre. O a Códigos del Multiverso. Exactamente. Sí, eso decía el libro antiguo. Sí, claro. Por supuesto. Su pollo. Bueno, es cuestión de la dualidad. Exacto. Entonces no seas dual. Bueno, sí. Aprecia la dualidad. Aprecia la dualidad. Dile a tus amigos duales que se suscriban a Códigos del Multiverso y ahí compártenos, porfa. Y les mandamos un abrazo muy grande. Y que viva, ¿qué, jóvenes? Que viva el amor. Los huevos tibios. No, el amor. No, ¿qué pasó? Que yo igual, si me sirven unos huevos tibios, ya ahorita sí me ya se hambrita. Ya se hambrita. Duros. ¿No? ¿Cómo le gustan a los huevos?